Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Alternativas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre realidad nacional, inquietudes hoy, donde contaremos con panelistas de reconocida trayectoria. Comienzo con una breve presentación de cada persona y posteriormente cada docente presente hará una amplia presentación de su trayectoria académica. Don Asdrúbal Marín Murillo, profesor de filosofía jubilado. Don Luis Ángel Salazar Oces, profesor jubilado de filosofía y educación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional a Distancia. Y Tobías Murillo Pérez, profesor de filosofía en educación secundaria. Y mi persona, Indira Arrieta, soy profesora de filosofía en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y parte de la junta directiva de la Academia Costarricense de Filosofía. Voy a darles el pase a mis colegas el día de hoy. Tobías, luego don Asdrúbal y luego don Luis, para que, bueno, amplíen entonces su currículum. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira y compañeros Luis Ángel, Adrúbal, por compartir este espacio tan necesario en estos momentos que tenemos como país, en este momento tan convulso, creo, para la política nacional. Hacer estos ejercicios de análisis desde otras perspectivas es fundamental. Bueno, ya Indira me presentó, soy Tobías Murillo, principalmente he trabajado dentro del MEP, pero también trabajo como profesor docente eh, en la UNED. Si no estoy mal, creo que después de que se fue Luis Ángel, entré yo. Yo no sé si fui quien relevó a don Luis Ángel. Eh, y también actualmente trabajo, bueno, he hecho una trayectoria bastante larga a nivel sindical. He trabajado 10 años ya para APSE como secretario de formación y divulgación de la organización. Me encargo básicamente de la formación de los afiliados de la APSE. Y también estoy a cargo del departamento de comunicación de la organización, me encargo de lo que son comunicados y pues de la definición de la política comunicativa de la organización. Tengo 10 años de experiencia en el mundo sindical. Entonces, desde ahí es quizás donde he hecho mi trinchera política y creo que es una de las razones también por las que estoy hoy actualmente acá. Ojalá que eso pueda servir de algo para el programa de hoy, Indira. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Asdrúbal. Muy buenas noches, Indira, Luis Ángel y al compañero Tobías. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este programa. Realmente, pues, felicitar a quienes hacen posible un programa como este, ¿verdad? Ya he estado en varias ocasiones, Luis Ángel me ha invitado y he estado aquí en algunas actividades. Bueno, como dijeron antes, mi nombre es Asdrúbal Marín Murillo, yo soy graduado en Filosofía y en Ciencias de la Educación. Di clases desde escuela, colegio y universidades públicas y privadas, es decir, anduve en todas las instituciones. Eso pues a veces hace que uno pues tenga bastante experiencia, ¿verdad? Conoce las diferentes modalidades de educación y terminé pensionado en la Universidad de Costa Rica, que di durante 22 años y en la UNED alrededor de 30 años también. Ahí conocí a Luis Ángel y a Tobías en la UNED, fuimos compañeros. Después, bueno, con Luis Ángel en San Ramón, que me llevó cuando yo renuncié a la UNED. Y muy contento de estar aquí en estas actividades realmente muy valiosas. Y es una experiencia muy bonita de uno como educador, ¿verdad? Como docente. Escribir, me gustaba mucho escribir en los medios de comunicación social, sobre todo en periódicos, digamos. A mí me gusta mucho escribir en periódicos porque creo que le llega a una mayor cantidad de gente, ¿verdad?
algunos artículos de investigación también. Escribí en el semanario Universidad, en la Extra, en la República, en aquella época. Y todavía ahora pues me dedico a leer, ya no con el tiempo que tenía antes, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno se pensiona tiene más tiempo, pero es mentira, más bien le hace falta tiempo para todas las actividades que hay que desarrollar. Entonces, por el momento estoy dedicado también a leer y escribir algo por ahí, mientras voy a tener 4 años de pensionado ya, yo me pensioné en agosto de 2020 y pues es una etapa que también hay que vivirlo y es muy bonita. Muchas gracias a Indira y a ustedes por invitarme a la actividad. Sí, creo que me toca a mí. Entonces, como decimos coloquialmente, bueno, yo soy Luis Ángel Salazar Oces, todo el mundo me conoce como Panga y soy más bien Panga, alias Luis Ángel Salazar Oces. Muchísimas gracias a Indira por esta invitación tan particular y me siento supremamente feliz de estar también con Adúbal, que es mi hermano de toda la vida y las luchas, y con Tobías, que está bien, por todo lo que me contó, fumamos de la misma marca, ¿no? Somos sindicalistas y somos eh, inquietos, pues fomentadores de cambios, definitivamente, y eso es muy importante. Gracias, Indira. Yo no podría contar mi historia porque me llevaría como 4 noches o 5 noches, ¿verdad? Las 1001 noches. Es muy largo y estoy muy viejito. Pero sí, trabajé también bueno, estudié en la UCR y también en la UNED, siguiendo la huella de Duel, ¿verdad? Trabajé también ahí en las dos instituciones. Y como dice Duel, cuando uno se jubila, bueno, en esas instituciones estuvimos ahí en el sindicalismo, ¿verdad? Incluso nos correspondió el honor de fundar, junto con compañeros muy lindos y compañeras, el primer sindicato de la Universidad Estatal a Distancia, UNEUNED, ¿recuerdas, Duel? Y entonces ahí lo fundamos, por cierto, el 14 de agosto de 1980, fundamos UNED. Y todavía está UNED ahí activo. También estuvimos en la Secretaría General del SINDEU, ¿verdad? Ahí en el 91, aquellas huelgas maravillosas de octubre del 91, ahí anduvimos. Y después en política, pues siempre he sido, ya saben todos que soy comunista, ¿verdad? Entonces he andado en todo lo que sea luchas en pro del pueblo, ¿verdad? Y hemos estado juntos. Soy definitivamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, en eso hemos estado. Y como bien dice Dual, cuando se jubila, más bien le falta tiempo a uno, ¿verdad? Entonces hemos estado ahí comentando grupos de todo tipo y vinimos a parar aquí en Alternativas, ¿verdad? Un programa que, por cierto, está cumpliendo ya 5 años, estamos en el quinto año, ¿verdad? Y Alternativas se transmite pues todos los viernes en directo, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube y por Spotify, ¿verdad? Y después nos retransmiten Radio Guanacaste, ¿verdad? Eh, 106.1 FM. Nos retransmite también Radio Soberanía y Radio Revolución, que son emisoras ahí internacionales. Y para mañana les invitamos muy cordialmente a escuchar la reproducción del programa a partir de las 10 de la noche por la 107.1 FM Radio Actual, o después del fútbol, ¿verdad? Porque si hay partidos, entonces ahí se quedan comentando, ¿verdad? Radio Actual son futboleros. Y entonces ahí se quedan comentando y entonces siempre nos ponen como a las 11 de la noche, pero nos ponen siempre, ¿no? Pero ahí estamos. La ventaja es que amanecemos en el primer lugar en el Facebook de Radio Actual, ¿verdad? Y además, los programas en televisión están tan malos, la televisión nacional y la radio, que la gente busca algún programa el sábado en la noche, como no tiene que trabajar el domingo. Y entonces, pues, tenemos por dicha bastante gente ahí pegada al programa. Y entonces andamos por allí.
Y después muy feliz de estar en esta noche con esta problemática tan bonita que plantea el programa de desarrollar, ¿verdad? Realidad Nacional. Tenemos muchísimo que decir al respecto. Pero ya, pues, quedo a la orden y muchísimas gracias por este espacio para la presentación. Gracias a don Luis, don Asdrúbal y al profesor Tobías por sus palabras. Yo voy a dar una breve presentación, ¿no? Para abrir el debate. La idea es intercambiar ideas desde el respeto y, bueno, las diversas opiniones, ¿no? Que puedan surgir en pro de un interés común, ¿no? Que es el país. Si, digamos, analizamos qué es la realidad nacional y cuáles son sus problemáticas, bueno, al menos yo pensaría en 5 grandes ejes, que son la educación, todo lo relacionado al trabajo, la salud pública, ¿no? Que la tenemos en este momento amenazada, la caja, el medio ambiente, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque Costa Rica tiene un porcentaje importante de la biodiversidad a nivel mundial, que están haciendo las instituciones para protegerlo. En cuanto al turismo, cómo se está manejando y cuáles son los cambios, ¿no? O la evolución en cuanto a la tecnología o al acceso a la misma, ¿no? Que también sería un cuestionamiento. Costa Rica es popularmente conocida con un compromiso férreo por la paz y la naturaleza, pero enfrenta hoy un desafío crucial en su sistema educativo, ¿no? Creo que la educación es la columna vertebral para sostener todo. A pesar de ser un país que abolió su ejército para invertir en educación, nuestra realidad en estos tiempos odiernos es mostrar grietas en este noble ideal. En las aulas, ¿verdad? Se ve reflejado o pues vemos con preocupación la gran brecha tecnológica que existe en cuanto también el tema de la infraestructura educativa, la lucha continua de las personas docentes, que también deben adaptarse a las nuevas metodologías de enseñanza y que también hay que cuestionarse sobre las políticas educativas y su ejecución, perdón, debatiendo si realmente estamos preparando a las futuras generaciones para un mundo globalizado. La educación siempre será la semilla de la prosperidad. Ahora, hay que preguntarse, ¿estamos nutriendo, estamos alimentando, estamos abonando esa semilla con recursos o con herramientas adecuadas? ¿O, en cambio, la estamos dejando marchitar ante los ojos de un progreso o de un futuro incierto? Hoy les invitamos a una discusión crítica donde no solamente se tocarán los logros que han habido, desde luego, sino que también hay que hacer una autocrítica de los aspectos que requieren una atención urgente para poder enfrentar los desafíos, ¿no? Y aquí hay un punto crucial. Bueno, toda la educación está afectada, pero hay una más vulnerable que todas, que es la rural, ¿no? Por su multiplicidad de factores, es muy compleja. Tienen una conectividad limitada, tienen escasos recursos educativos, tienen cero infraestructura. Imagínense si los del GAM, ¿verdad?
tienen mala infraestructura, los de las zonas rurales prácticamente eso no existe. La capacitación docente es nula, no hay buena formación ni calificación. Hay otro punto importante que hay que destacar, que es la brecha de género, asegurando, ¿verdad?, que las niñas puedan tener las mismas oportunidades educativas que los niños. También el desarrollo de las habilidades socioemocionales para la formación ciudadana en los estudiantes de las áreas o las zonas rurales. Y finalmente, el tema de la educación personalizada, porque la educación rural ofrece ventaja de ser más personalizada debido a la comunidad pequeña, ¿no? Digamos, de menos población, lo que puede facilitar el aprendizaje o eh, también colocar a ese estudiante en desventaja, ¿no? Si no hay un profesor o una profesora detrás, ¿no? Con vocación y capacitada, ¿no? Con formación, porque ocupamos urgentemente formación. Eh, bueno, creo que son temas bastante polémicos, ¿no? Nos enfrentan a dilemas éticos. Yo creo que no es algo nuevo que yo le esté planteando en este momento, sino que, bueno, ustedes dirán, bueno, pero eso yo lo viví hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y todavía no hemos como que avanzado. Entonces, allí yo dejo estas inquietudes por el momento y le voy a dar el pase a mi compañero y colega Tobías Murillo para que él, pues, empiece con su exposición. Adelante. Gracias, Indira. Bueno, creo que el tema de educación es que me compete a mí por el espacio de trabajo donde estoy y aparte porque me dedico estrictamente a la docencia. El día de hoy amanecimos con el cierre técnico, bueno, el cierre de los estudiantes del CTP de Acosta, eh, un colegio de carácter rural y una zona, digámoslo así, marginal, por decirlo de una forma. El CTP de Acosta no es la excepción a la regla. Hay una serie de colegios que están en este momento también a punto de cerrar. La situación del CTP de Acosta en este momento tiene que ver con problemas de agua, pero también con la incapacidad de la institución de abastecer a los estudiantes de jabón, de papel higiénico y pues, de las herramientas básicas de salud que se requieren para mantener una institución educativa. Esto refleja uno de los problemas que está arrastrando actualmente en la educación costarricense. No tiene que ver estrictamente o no se origina en este gobierno, se origina desde 2018 con la aprobación de la regla fiscal, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ponía un tope a la distribución de los recursos del gobierno central. Y esto ha implicado un golpe directo principalmente a las instituciones de más bajos recursos y a las instituciones rurales, pues cómo ha afectado básicamente en el recorte del gasto en lo que tiene que ver con estudiantes, con las becas estudiantiles, con las becas de comedor y con las becas de transporte. Evidentemente esto lo que está permitiendo es que los estudiantes que tienen menores, digamos, capacidad económica, eh, para las familias que tienen menores capacidad económicas, se están viendo obligados a desistir de la educación. Estamos viendo también un recorte que es alarmante, lo estamos viendo a partir de este año en particular, principalmente los colegios nocturnos, que es donde iba la población adulta que trabaja y estudia. La reducción de la matrícula en algunas instituciones es de casi el 50%. Esto refleja un poco lo que estamos viviendo a nivel económico. La regla fiscal vino a ser estragos, no solamente ya en educación, sino ya también estamos viendo lo que está pasando en salud, en infraestructura, con el OIJ, con seguridad, etcétera, etcétera.
tiene que ver con una política de país, con una visión de país estrictamente fiscalista, creo yo, que reduce todo a términos económicos sin pensar evidentemente en lo que esto perjudica. Ya la OIJ, por ejemplo, ha venido diciendo todo lo que implica los recortes que esto viene para el tema de seguridad, en un momento donde el país está pasando probablemente la mayor crisis de seguridad en toda su historia. Hay un factor en educación que no solamente tiene que ver con lo económico, tiene también que ver con aspectos, con una visión, digámoslo así, antropológica o epistemológica de lo que se quiere como país respecto a los ciudadanos que nosotros formamos. Costa Rica sufrió una transformación o viene sufriendo una transformación desde la década del 2000 y cuidado y si no antes, con la incorporación, yo siempre pongo un antes y un después de la llegada de Intel. Intel marca una nueva definición de la política, no solamente económica, ya vemos que actualmente los ingresos del país están, o el avance de la política económica, o el auge de la política económica está estrictamente en las zonas francas, pero esta entrada a las zonas francas cambió también un poco la visión, no solamente económica, sino que también cambió la visión respecto de la educación. ¿Cómo lo hizo? Bueno, básicamente la llegada de Intel cambia por completo el modelo de ser humano que nosotros queríamos. Eh, Intel llega al país y comienzan a florecer lo que nosotros conocemos como los colegios técnicos. Yo no critico el proyecto de los colegios técnicos, pero sí critico el trasfondo político ideológico que hay de transformar la educación en una cuestión estrictamente pues técnica. Eh, Laura Chinchilla en el 2010, si no estoy mal, declara la educación técnica de interés nacional y comienza a llevar los recursos económicos hacia el surgimiento de este modelo educativo. Pasamos de que los colegios técnicos fueran aislados a que prácticamente cada cantón del país, nosotros lo podemos ver aquí en Occidente, tuvieran un colegio técnico. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? El modelo en que estamos nosotros actualmente lo que pretende básicamente es formar empleados, formar mano de obra barata. Y en este marco, pues obviamente la filosofía, las artes, educación física, etcétera, etcétera, pasan a un segundo plano. Aquella Costa Rica de los años 70, incluso, que había tratado de forjar el mismo Constantino Láscaris con la incorporación de la filosofía en secundaria, tenía una visión estrictamente humanística, por decirlo de una forma. Era un ser humano que estaba formado en ciencias, ¿verdad? Que es el modelo de educación académica que nosotros teníamos, pero también estaba formado en humanidades, en filosofía, en letras, en artes, en educación física, etcétera, etcétera. Teníamos una visión de ser humano integral, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros estamos pasando un modelo de educación de donde básicamente lo que importa es que el chico hable inglés, que tenga un par de cualidades muy específicas que pueda desarrollar para la empresa y no importa que esa persona no sepa, por ejemplo, hacer un análisis de realidad nacional o que sepa interpretar lo que está pasando. Bueno, eso tiene consecuencias serias, a mi parecer. Las estamos pagando como país, creo yo, porque este tipo de ciudadanía que no logra captar más allá de lo que ve o lo que lee, que es superficial, pues básicamente la gente que elige ¿cómo se llaman? Nuestros gobernantes. Yo creo, en lo particular, que nosotros nos deberíamos dedicar, y creo que es mi preocupación fundamental, a la figura del presidente Chávez. No estamos, a mi parecer, entendiendo quién es este personaje. Nos puede gustar, pero no podemos negar que tiene un apoyo muy interesante de la población y no solamente de la población, digamos, de los sectores marginales, sino que tiene apoyo también incluso en los sectores medios principalmente. Yo lo noto a partir de lo que yo veo alrededor de mi experiencia familiar, ¿verdad? Es un tipo que se sale de la política tradicional, no estamos acostumbrados a entender y se ha incorporado a la política nacional, cambiando por completo
las dinámicas y las coordenadas con las cuales nosotros entendíamos la política anteriormente. Es decir, no se puede leer a Rodrigo Chávez en las mismas o con las mismas categorías que se leía anteriormente a Carlos Alvarado o a Oscar Arias, etcétera, etcétera, porque Rodrigo Chávez juega en otros terrenos totalmente distintos. Yo creo que la figura de él debemos entenderla porque la política que él está haciendo está surtiendo efecto principalmente en el imaginario de la población. Tenemos probablemente una de las ministras de Educación con el peor desempeño, ni siquiera ha logrado entregar una ruta de la educación que la prometió, o la que entregó prácticamente venía sin ningún fundamento teórico o filosófico, ni siquiera. Eh, y sin embargo, no hemos sido capaces, la población como tal no ha sido capaz de reclamarle al gobierno y principalmente a la ministra su salida. Eso tiene que ver, creo yo, con un apoyo popular que no es del todo claro, ¿verdad? Y que nosotros creo que deberíamos dedicarnos, pues, a entender e interpretar. Em, en el discurso que dio el presidente en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, creo que hay que ponerle especial atención porque él en parte es claro en lo que él está diciendo y hacia dónde se dirige. Habla básicamente de tres componentes que a mi parecer son fundamentales para entender la agenda política en la que él se inscribe, eh, y qué es exactamente lo que él pretende en este modelo. En la Asamblea Legislativa, no solamente desafía los poderes de la República, desafía a los diputados, desafía a la Contraloría, desafía al Poder Judicial, eh, y anuncia también una agenda que tiene, entre otras cosas, la venta del BCR, pero no solamente ha anunciado la venta del BCR, bueno, antes anuncia un referéndum con el cual pretende llevar a cabo la venta del BCR, eh, las jornadas 4-3, que ya era un proyecto que se suponía que estaba enterrado, y la creación, si no estoy mal, de la ciudad gobierno. Básicamente es un proyecto neoliberal, eh, y él está apelando a un atajo que me parece peligrosísimo hacia donde se dirige, que es evitar todos los pesos y contrapesos con los cuales la sociedad costarricense se ha regido durante los últimos, no sé, 100, no, 60, 70 años, básicamente, ¿verdad? Esos pesos y contrapesos que, si bien nos pueden gustar o disgustar, han permitido que la democracia costarricense, pues camina de la forma en que ha caminado. Chávez pone evidentemente en peligro ese modelo de país que veníamos teniendo. Lo hace con un discurso confrontativo, a veces chocante, pero que termina siendo del agrado de un sector de la población que, curiosamente, y aquí es donde viene la gran paradoja, es probablemente el que más está sufriendo el impacto de lo que estamos viviendo hoy actualmente. Chávez goza de un gran apoyo en los sectores populares, que son quizás los que más están viendo afectados de la criminalidad, de estos efectos que estamos hablando de la educación, de estos recortes en la inversión pública, en el gasto público, eh, en becas, etcétera, etcétera, pero que terminan viendo a Chávez como una figura de poder, como un macho alfa y casi como un personaje mesiánico. Yo no tengo la menor duda, y eso es lo que a mí me preocupa, y por eso creo que debe ser la discusión el día de hoy, o una de las discusiones centrales el día de hoy, que si Chávez hoy volviera tuviera la oportunidad de reelegirse, probablemente eh, quedaría. ¿Y por qué es peligroso esto? Porque nos habla mucho de la situación del país en la que estamos, de ese discurso tan peligroso que atenta contra la institucionalidad, pero que tiene ¿cómo se llama? Que goza de tanta popularidad actualmente en la gente. Mi única explicación, y esto en algún momento se lo escuché incluso decir, si no estoy mal, a don Vladimir de la Cruz, es que esta población, a pesar de que sufre los efectos del proyecto neoliberal del gobierno de Chávez,
no le interesa la discusión política, no le interesa la discusión democrática, principalmente porque ellos nunca estuvieron inmersos dentro de esa discusión. Ponía un ejemplo muy interesante. Nosotros podríamos discutir sobre el derecho al tránsito, por ejemplo, pero ¿qué le interesa a una persona el derecho al tránsito, por ejemplo, si esa persona no puede ni siquiera agarrar un bus para ir a Punta Arenas? Es gente que ha sufrido durante mucho tiempo y que se ha visto al margen de de las políticas económicas y que actualmente el discurso revanchista del presidente Chávez, pues le suena con mucha dulzura a este sector de la población. No importa que me vaya mal, siempre y cuando se castigue a todas esas personas, a todas esas instituciones que tenían que darme y no me dieron, no me importa. Lo que me importa es que se castigue a todo este sector, a todo este sector y este sector de la política que tan hábilmente Chávez ha logrado sacar a flote. La discusión de Chávez básicamente divide al país en buenos y malos, los buenos que están conmigo, los malos que están contra mí. Y esa política y ese discurso, pues, ha sido sumamente efectivo dentro de cierto grupo de la población. Hay otro que lo ve como un gerente empresarial. Creo que ese discurso también cala mucho entre las clases medias. Es un gerente de empresa, ¿verdad? Que no necesita pesos, que no se atrasa con las cosas, que simplemente dice cómo se tiene que hacer y las cosas se ejecutan, pero es un sector de la población que no ve el trasfondo de lo que esto implica para la política y para lo que nosotros somos. La llamada de Chávez a el referéndum lo que nos está diciendo es que Chávez está dispuesto a pasar por encima de todos los pesos, contrapesos, ya lo ha dicho abiertamente, tiene una discusión, una batalla campal directa contra la Contraloría, contra los diputados, contra el Poder Judicial y una población dividida que me parece que es lo más peligroso de fondo, pensando en los próximos años que se vienen y en las elecciones presidenciales. Evidentemente, los políticos en general sufren de un descrédito. Él se plantea como una persona que está por encima del bien y el mal. eh, es una persona que se hace ver como no contaminada. Ese discurso ya lo hemos visto en otros países y en otras derechas, ¿verdad? Ya lo vimos con Milei. Milei coincide mucho en esto con el discurso de Chávez. Es un político no tradicional que viene desde afuera, que no tiene partido, que pareciera que no tiene cola que le majen porque nunca ha estado, tiene trayectoria política dentro del país eh, y que tiene un modelo gerencial y político pues muy popular para ciertos sectores. Y me parece que ese es el discurso que hay que cuidarse. Pensábamos que Costa Rica era inmune a este tipo de personajes, que era una democracia consolidada, y la llegada de Chávez me parece que marca un antes y un después en el modelo político que tenemos, que creo que Chávez está cambiando paradigmáticamente la forma de comprender la política y creo por eso es que nos está costando tanto, principalmente a los analistas. Yo leo constantemente los reportajes y los artículos de opinión, les está costando tanto entender esta figura y este personaje que es Chávez. Cierro diciendo, Chávez se enfrenta a una crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social, a una crisis de delincuencia sin precedentes, a una crisis del narcotráfico sin precedentes, a una crisis institucional ¿cómo se llama?, en el sector educación. Eh, Se enfrenta probablemente a uno de los niveles de pobreza más altos que hayamos vivido nunca antes, donde la brecha social es probablemente la más amplia que se ha abierto y sin embargo sigue teniendo niveles de popularidad bastante altos que tienen para mí que ver un poco con lo que estaba diciendo Indira, con este tipo de ciudadanía que cada vez le interesa menos la política, le interesa menos la discusión y que básicamente lo que estamos formando actualmente. Es ahí, creo yo, donde podría yo poner mi atención. Creo que es un llamado también
a los docentes como tal, a nosotros, a los generadores de conciencia, para, pues, para buscar los mecanismos para poder contrarrestar este discurso tan popular. Chávez en 25 minutos logra un discurso lo que los medios de comunicación no logran con todos sus noticieros, ¿verdad? Tiene una batalla campal impresionante y pues nosotros tenemos que aprender a leer y a generar un contradiscurso, me parece, para esto que está planteando Chávez. Bueno, y una crisis ambiental también bastante grave, ya lo estamos viendo con el agua, la escasez del agua, lo que está pasando en Cruzitas, lo que está pasando en las zonas indígenas. Es un momento bastante convulso del país, que en otras circunstancias probablemente ya hubieran generado pues muchas huelgas, muchos movimientos, etcétera, etcétera, que esta división que ha hecho el gobierno de Chávez pues ha bloqueado, a mi parecer, esa capacidad de reacción de los sectores sociales y populares. Yo siempre he creído que un buen termómetro de la actividad que tienen los sectores populares en Costa Rica tiene que ver con el 1 de mayo. Este 1 de mayo, pues me sorprendió la, la, la poca participación, por ejemplo, de las universidades, de los sectores de estudiantes, los partidos políticos que antes algunos marchaban, pues prácticamente nulos, solo un partido político, el Frente Amplio, lo vi en la marcha. Eh, bueno, esa situación también nos debe mover un poco a pensar de cuál es el papel que están teniendo los sectores sociales y hacia dónde queremos ir en esta disputa frontal que nosotros sabemos por un lado, con el gobierno Chávez, como le dije, que es bastante efectivo, pero también con los otros sectores de la política nacional. Yo siempre he dicho, y esto es algo que yo refuerzo en el sindicato, no hay que caer en ese discurso maniqueo de Rodrigo Chávez, ¿verdad? De que aquí están los buenos y aquí están los malos. Yo creo que hay una lucha, una disputa abierta entre mafias. Eh, la mafia, la mafia que estuvo arraigada en el poder durante mucho tiempo y una nueva que se incorpora con la figura de Chávez en el gobierno. Y en medio de esto estamos los sectores populares, estamos los sectores de trabajadores, estamos los sindicatos, etcétera, etcétera, que no logramos o no estamos logrando captar bien de qué se trata esta disputa, ¿verdad? Y que nosotros los trabajadores, los sectores populares, pues no nos interesa esa discusión entre Rodrigo Chávez y La Nación o Rodrigo Chávez y Teletica. Es un pleito mafioso, es un pleito entre mafias que nosotros debemos de verlo desde una perspectiva totalmente distinta. Eso sería un poco mi intervención. Muchas gracias al colega Tobías Murillo. Bueno, nos deja con muchas inquietudes, ¿no? Cuando Tobías empieza a relatar, ¿no? Su crítica, eh, yo no sabía si llorar o salir corriendo. Y bueno, nos pone a pensar en muchas cosas, ¿no? Primero, el mandato presidencial termina en el 2026 y bueno, faltan 2 años. Y esto cada día, ¿no? Como que toma más fuerza. Hay una imagen que se está popularizando en las redes, ¿no? Por parte del Ejecutivo, que es un jaguar. ¿Verdad? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué hace ese animal? Pero tampoco leen, ¿no? Que es el tema que decía Tobillo. Vos ves el título y ya, y ves la imagen, ¿no? Entonces es como una pelota de nieve que se arma, pero nadie profundiza en realmente digamos, cuál es la razón o el motivo de ese animal allí eh, representando, ¿no? Una institución. Eh, Chávez, el presidente, lo coloca porque él dice que el país está entre los más prósperos actualmente, que estamos en la Liga Premier, y por los avances económicos que se han logrado, entonces el país avanza como un jaguar. Imagínense ustedes, ¿no? El tema que comentaba Tobías, ¿no? Lo que no logra la nación, lo que no logra
Canal 6, lo que no logra Repretel, etcétera. Lo hace este señor presidente en 30 o 10, 15 minutos o con un, no sé, un TikTok, por ejemplo, ¿no? De 30 segundos. Y tenemos esta imagen, ¿no? Donde mucha gente se está identificando. También tenemos el tema del el referéndum, que dice o se agarra de que hay proyectos de ley indispensables para el futuro del país. Bueno, son muchos asuntitos por resolver. Yo voy a darle el pase con estas inquietudes, ¿no? Y otras que comentó Tobías a don Asdrúbal, ¿no? Para que pueda darnos también su perspectiva. Muy bien, muchas gracias Indira y muchas gracias a Tobías por la exposición excelente. Bueno, el tema un poco realidad nacional, inquietudes hoy, que fue lo que nos dijo el compañero Luis Ángel, que tratáramos y en cierto modo pues de articular ahí, digamos, con lo que es la filosofía, ¿verdad? Yo creo que hay tantas inquietudes en una sociedad tan convulsa como la que estamos viviendo, sobre todo en los últimos tal vez 50 o 60 años, como decía el compañero Tobías. Vemos que estamos en una sociedad en decadencia, prácticamente ya siempre ha existido ese análisis y esas reflexiones que dicen que ya los tiempos no son como lo de antes, como lo de antes, como cuando uno se criaba, ¿verdad? Cuando era niño. Y ahora estamos viviendo en una sociedad totalmente convulsa, llena de situaciones económicas, sociales, delincuenciales, falta de empleo, etcétera, etcétera, violencia en las calles, en los hogares, violencia en los medios de comunicación social, un gobernante, como lo decía Tobías, que en cierto modo también genera violencia y divisiones en nuestra sociedad, pues eso nos pone en un conflicto, diría yo. Vivimos una época conflictiva en el cual tenemos que buscarle una salida, porque de acuerdo a cómo va la situación, de acuerdo a cómo va la realidad en la cual vivimos, pareciera que más bien en vez de darle una salida a la sociedad en la cual estamos, pues más bien parece que va a ser más grave la situación. Entonces yo creo que ahí es donde tiene un papel importante, digamos, la filosofía. En la mañana estuve pensando un poco, digamos, sobre lo que nos había dicho Luis Ángel, que temas generales, hablar temas generales sobre esta realidad nacional y estas inquietudes que todos tenemos, ¿verdad? No solo las tenemos nosotros, sino que las tiene la sociedad en general. Son inquietudes que en este momento están en la mente y en cada uno de los costarricenses. Yo temprano, digamos, pensaba que cuando uno empieza a estudiar filosofía, ingresa por primera vez a la filosofía, o si recibe en el colegio o si lee algún texto de filosofía, siempre nos decían que el origen de la filosofía estaba en dos cosas. Uno, la admiración. El inicio de la filosofía se daba en la admiración, la curiosidad del ser humano por descubrir cosas nuevas, y también que su origen se fundamentaba en una crisis de valores en la cual se entró en la época griega, ¿verdad? Entonces, que esos dos elementos sirvieron como base para que la filosofía tomara auge y surgiera como no como una ciencia, sino más bien como una disciplina. Recordemos que la filosofía es una disciplina que hace que el ser humano piense, reflexione, actúe, ¿verdad? Enfrentando los fenómenos de la sociedad. Y se nos decía uno que esa admiración era el resultado de los fenómenos que azotaban la época griega en Atenas. Entonces, el ser humano, digamos, se admiraba ante esos fenómenos y los hacía reflexionar. Digamos, tenían curiosidad por aquellos elementos
que ellos consideraban que eran problemáticos para la vida en sociedad. Yo considero que desgraciadamente ese primer elemento que hizo surgir la filosofía, que era la admiración, la curiosidad, es uno de los elementos que se han perdido en la sociedad actual. Digamos, vivimos una sociedad en donde el ser humano no se admira de nada, no tiene curiosidad por las cosas, por los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos económicos, sino que tal y como se ha venido comentando, tanto por Indira como por el compañero Tobías, la educación ha jugado un papel muy deprimente en ese sentido. Digamos, la educación ha matado, podríamos decir, ha cercenado esa admiración, esa curiosidad en los seres humanos que traen por naturaleza. Incluso Aristóteles decía que todo niño trae por naturaleza el deseo de investigar, el deseo de conocer. Y me parece a mí que la educación, desgraciadamente, en vez de promover esa curiosidad, esa admiración, más bien la ha cercenado. Entonces, en ese sentido, el ser humano no se preocupa por nada. Digamos, esto sería un elemento, desde luego. Lo otro es que vivimos una sociedad también, como lo decía antes, en decadencia. Es una sociedad en la que cada quien tiene que sobrevivir a las cosas. Digamos, vivimos una sociedad de sobrevivencia. La mayoría, un 70%, 80% de la población sobrevive. Sobrevive en condiciones, se podría decir, de pobreza, en condiciones miserables. Una gran cantidad, un 20%, pues vive en condiciones miserables. Alguien en esas condiciones tampoco tiene la posibilidad de interesarse en lo que pasa alrededor alrededor de su vida, alrededor de la sociedad en la cual estamos, porque lo único que tiene interés es ver en qué come, digamos, qué le lleva a sus hijos, qué tiene para llevar de almuerzo mañana, cómo hace para el pasaje de ir al trabajo, de ir a la universidad, de ir al colegio. Los padres no tienen para darle a los hijos para la merienda. Entonces, el haberle cercenado en la educación a los niños, ese deseo de admiración se junta a ese nivel también de pobreza, de miseria que vivimos en la sociedad nosotros actuales. Condiciones hay para verdaderamente nosotros admirarnos en una sociedad, digamos, en los niveles de delincuencia, los niveles de pobreza, los niveles de desempleo que hay en la sociedad, era para que la sociedad, digamos, el ser humano como tal, el ciudadano costarricense, tomara conciencia de lo que está pasando. Sin embargo, no ha logrado tomar ese nivel de conciencia. Digamos, vivimos también, y como lo decía antes el compañero, una educación que no se ha preocupado por los valores. Y eso tenía mucha razón, digamos, Tobías. Una educación técnica que lo que busca es mano de obra barata y formar trabajadores para las grandes empresas que vienen. Y Tobías decía que más o menos del 2000 para acá fue que se comenzó a dar eso. Yo más bien me remontaría al año 80, digamos el 82, 86, que fue con la administración de Luis Alberto Monge, que se trajeron los PAES, programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural lo que hicieron fue una reestructuración de las instituciones costarricenses, de lo que fue la Caja del Seguro Social, de lo que fue la educación, del ICE. Era reestructurar todo aquel Estado social de derecho que se había venido desarrollando con la Segunda República, que en cierto modo este Estado social de derecho es el que hizo que muchos sectores
O sea, sirvió, pongamos, digámoslo así, de colchón para que muchos sectores pobres de la sociedad, incluso muchos de zonas rurales, tuvieran acceso a, a una mejor calidad de vida. Por medio de la Caja del Seguro Social, por medio de la educación, por medio, digamos, del Instituto Costarricense de Electricidad, llegó a muchos lugares rurales, de zonas rurales, aquellas mejoraron las condiciones de vida de la población costarricense. Incluso lo digo porque yo soy hijo de las instituciones públicas. Digamos, un día escribí un artículo que no me lo publicaron en un periódico, en donde yo narraba mi historia, digamos, como campesino. Yo nací en San Carlos, en San Juan de Florencia de San Carlos, que queda 20 kilómetros para dentro de Ciudad Quesada. Y lo primero que hice fue trabajos del campo, digamos, trabajos rurales. Y gracias a la Caja del Seguro Social, que yo narré ahí, narrado en el artículo, que nos dio medicina preventiva. Recuerdo que mi madre nos llevaba bajo la lluvia, porque llegaban gente de la Caja del Seguro Social, llegaban enfermeras, llegaban doctores a atender a los niños que en esa época vivíamos en esas zonas. Nos ponían inyecciones contra el paludismo, contra el tétano, contra las paperas, contra la varicela. O sea, recibíamos una medicina preventiva. Y eso hacía que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. Y eso nos ayudaba a trabajar, digamos, dentro de lo que es la zona rural, en trabajos del campo, con una salud mejor. Y aparte de eso estaba la educación pública. Digamos, yo soy, por eso digo que soy hijo de las instituciones públicas, porque fui a un colegio nocturno. Ahora, el compañero Tobías, yo me gradué del colegio nocturno de San Carlos. Ahí en las noches hice mi carrera como bachiller, y entonces tuve la posibilidad de que había un servicio educativo de mejor calidad. Ahora se ha perdido. Eso es lo que decía Tobías. Ahora muchos colegios nocturnos han cerrado. Otros tienen poco financiamiento. Después yo me trasladé aquí a San José y me metí a una universidad pública, la Universidad de Costa Rica. Aquí recibí beca. Entonces logré también subir un poquito el nivel de vida. Fui profesor de la Universidad de Costa Rica, fui profesor de colegio, fui profesor de escuela. Es decir, gracias a esa institucionalidad pública que recibió todo un financiamiento por parte del Estado. Cuando llegó el gobierno de Luis Alberto Monge, todo eso comenzó a variar. Todo eso, digamos, comenzó a desfinanciarse. Y el problema es que desgraciadamente eso se ha venido dando, digamos, como en escala. Después de Luis Alberto Monge, Oscar Arias, después Calderón, después Figueres, después Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias otra vez, Laura Chinchilla. Todos estos gobernantes lo que han buscado es tratar de desmantelar ese Estado social de derecho. Han tratado de más bien ver cómo lo liquidan. Y ese Estado social de derecho es el que ha hecho que la sociedad costarricense sea diferente a otras sociedades, como en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en la misma Nicaragua, en donde los niveles de delincuencia, las maras, ascendieron a un nivel realmente asombroso. Pero vea que ya lo estamos viendo aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica estamos viendo que los niveles de delincuencia que se están dando a nivel nacional, incluso a nivel de zonas rurales, a nivel provincial, son niveles de delincuencia que nunca habían existido. Y los crímenes, el consumo de droga, la venta de droga, las bandas organizadas, todo eso ha sido uno de las consecuencias por las cuales
Costa Rica, en cierto modo, está entrando en un nivel de decadencia muy grande. Y lo que sucede ahora es que desgraciadamente el costarricense ha perdido la fe en la política, aparte de una mala educación que ha recibido, digamos, porque la educación que hemos recibido no ha sido una educación que verdaderamente trata de ver cómo le da formación política, humana y en valores, digamos, al costarricense, al ciudadano. Incluso esta educación técnica, educación que buscan es una educación en donde el ser humano se incorpore a la empresa privada, ¿verdad? Y no tenga una formación, como lo decía antes también Tobías, una formación en valores. Y cuando hablo de valores, digamos, no estoy hablando de una formación religiosa, ni de ética, ni de moral, sino más bien valores para la convivencia social. Esos valores para la convivencia social son respeto, solidaridad, compromiso, honestidad, humanismo, en donde los seres humanos verdaderamente sintamos, tengamos un sentido de solidaridad y compromiso con el otro, que eso es lo que también en la sociedad en la cual estamos viviendo es una sociedad que más bien lo que hace es quitarle ese sentido de solidaridad. Vivimos una sociedad en donde, como dicen, es la ley de la selva, sálvese quien pueda. Y no le interesa nada a las demás personas, ¿verdad? Entonces, es una formación totalmente que no tiene que ver nada con los valores humanos. Y en ese caso, totalmente de acuerdo estoy con Tobías. Muchas veces nosotros los educadores tenemos un papel muy importante que jugar ahí. Tenemos un papel muy importante que jugar ahí porque podemos adecuar nuestras clases a una formación en el campo, digamos, de los valores sociales. Tratar de dar las materias no tanto de memoria, sino más bien discutir algunos temas, digamos, como si leemos a Sócrates en filosofía, ver cómo aplicamos a Sócrates en la sociedad actual, ver cuáles fueron los aportes de esos filósofos para ver qué le quedan a los niños y a los jóvenes para que puedan aplicarlos en la sociedad. Porque desde el punto de vista de la educación, del sistema educativo, eso nunca se va a dar. Digamos, el sistema educativo nuestro cada día va para atrás. Cada día se va a hacer más técnico, entre comillas, más científico, se va a hacer más de mano de obra barata. Y eso entonces lo que va a hacer es que el ser humano como tal va a ir perdiendo esa esencia que podríamos llamar humana, sino que más bien se van a ir robotizando, digamos, a los estudiantes para que respondan a los intereses económicos, intereses políticos, intereses financieros de un sector muy pequeño de la sociedad. Entonces, nosotros no podemos esperar de un gobernante, menos de Chávez, el actual, una persona que piense en los sectores más pobres. Ellos traen una mentalidad, al menos Rodrigo Chávez trae una mentalidad de Banco Mundial, de empleado del Banco Mundial. ¿Y quién es el Banco Mundial? El Banco Mundial es una de los organismos financieros que más han explotado a los países necesitados, ¿verdad? Entonces, 35 años en el Banco Mundial, lo que trae a Costa Rica es una mentalidad de Banco Mundial, digamos, de privatizarlo todo, de venderlo todo. Está vendiendo, ver cómo vende el Banco Costa Rica, no lo ha vendido porque no ha podido. Entonces busca otro mecanismo que es el, el referéndum para ver cómo el pueblo lo apoya. Y ese apoyo que tiene Rodrigo Chávez en este momento es un apoyo en cierto modo ficticio, porque lo que está el costarricense, digamos, lo que está es más bien
en un sentido como de venganza de los partidos políticos anteriores. Vean que, ¿quiénes han sido los últimos presidentes? Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez. Ninguno de ellos tenían arraigo político. Ninguno de ellos traían una trayectoria política grande en otros partidos políticos, sino que surgieron de la nada, se levantaron de la nada y entonces el pueblo los apoyó. Y eso muy posiblemente puede suceder en la próxima elección. Incluso yo diría cualquier charlatán, cualquier mesiánico o mesiánica puede surgir y quedar como presidente de la República. Vea que en otros países, como lo mencionaba antes, Tobías Milei, en Guatemala quedó uno que era, creo que era como un humorista o algo así, era una persona de la farándula. Y así se ha venido dando en algunos, el Bolsonaro, un charlatán en Brasil. Es decir, el pueblo lo que está haciendo es más bien vengándose de los partidos tradicionales. Por eso difícilmente podríamos esperar que surja un verdadero gobernante, digamos, en unas próximas elecciones, que eso le corresponde a los educadores, le corresponde a los formadores de opinión, pues tratar de lanzar esas críticas para que el pueblo tenga un mínimo, digamos, el pueblo tenga un mínimo de conocimiento, tenga un mínimo de formación política para a la hora de ir a votar, entonces analice verdaderamente quién es ese mejor candidato que puede llegar a ese poder. No hay duda de que Costa Rica está gobernado por mafias empresariales, mafias financieras, sectores de poder que lo que buscan es cada día ir cerrando ese, ir quedando ellos como un grupito pequeño en el poder y después de ahí tratar de ver cómo se roban todo lo que hay en la economía nacional. ¿Y qué es lo que le va a quedar al pueblo? Digamos, al pueblo le va a quedar más desempleo, más delincuencia, le va a quedar más hambre, es decir, menos educación. Están tratando de ver cómo quiebran la Caja del Seguro Social, cómo quiebran el ICE, cómo quiebran la institucionalidad pública. Entonces, esas mafias empresariales, esas oligarquías de sectores de poder, lo que quieren es eso. Y un pueblo, como dicen, con hambre, es un pueblo fácil de dominar. Y yo creo que es cierto, yo no veo ninguna diferencia entre Rodrigo Arias y el presidente Chávez. Digamos, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente sí, del Poder Legislativo, son prácticamente lo mismo. Nada más que uno tiene más plata, Arias, el otro es un empleado del Banco Mundial que llegó ahí, pero ellos representan una clase social que en nada les interesa a los sectores marginales, digamos, de nuestra población. Entonces yo veo realmente que hay a Tobías, que es sindicalista. Yo he visto más bien como que ha habido una decadencia en los sectores sindicales. No sé en el campo de la educación, pero sí en otros campos, en otros sectores sindicales, lo que se ha dado es como una especie de gremialismo. Lo que se defienden son ciertos intereses muy particulares del sindicato y se olvidan en cierto modo de hacer una especie de lucha por los problemas que tiene la sociedad en general. A veces salen a la calle pidiendo que empleo, pero casi siempre ha habido muchos intereses gremialistas, incluso entre los mismos dirigentes, ciertos egoísmos, digamos, de ver quién maneja más poder que el otro sindicato. Yo creo que debería hacerse dentro de los sindicatos una especie de encerrona, ¿verdad? Para ver cómo logran
tratar de llegar a un acuerdo y que sea un acuerdo que pueda poner fin a tanta gravedad de la situación que estamos viviendo. Y por último, cierro hablando un poco de lo que son en el campo de la tecnología, las redes sociales, ahora viene la inteligencia artificial, que eso también es parte de la educación. Una buena formación educativa debería de entrarle a lo que es la inteligencia artificial y a lo que son las redes sociales, para que los jóvenes pues puedan hacer un uso bien, digamos, puedan hacer un uso bien articulado de estos medios para tener acceso a una información verdadera. Y por ahí queda para después, para otra actividad, lo que es la ecología, digamos, lo que son algunos otros temas, porque esto de la que es la inquietudes hoy, pues nos llevaría mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Asdrúbal por su interesante disertación, ¿verdad? Que nos genera aún más Ujú. preguntas, ¿no? Y preocupaciones, pero la filosofía es una herramienta que brinda soluciones. Eso es lo importante. Entonces tenemos aquí a don Luis Salazar Oces, que nos va a complementar y retroalimentar. Adelante. Don Luis, perdón que lo interrumpa, Indira, yo me tengo que retirar. Agradezco, ¿verdad?, la invitación y que sea de mucho provecho. Los voy a seguir en el carro mientras va cerrando el programa. Muchísimas gracias, Indira, Drúbal, Luis y a todos Gracias. los que nos siguen. Buena noche. Muchísimas gracias todavía, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a Tobías por todo el aporte maravilloso que hizo. Y a Asdrúbal, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Precisamente cuando de alguna manera reflexionábamos sobre los contenidos del programa de hoy, planteábamos que no íbamos a lanzar tesis doctorales, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Ni siquiera tesis, sino más bien cuestiones, inquietudes, por eso el programa, ese nombre tan bonito de inquietudes, ¿verdad? Eh, Inquietudes para despertar lo que don Adúbal llama con mucha propiedad la curiosidad, ¿verdad? Esa curiosidad típica del buen pensar y origen del filosofar, ¿verdad? Cuando el ser humano, luego de superar, por cierto que en Grecia, gracias a la esclavitud, ¿verdad? Los esclavos pagaban todos los platos rotos, ¿verdad? Cuando lograron los ciudadanos griegos, ¿verdad? Satisfacer sus necesidades básicas, gracias, repito, al trabajo esclavo, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿no? Entonces se pusieron a pensar y a analizar y a sentir curiosidad por la realidad que les movía. Antes recordemos que estaban metidos en el pensamiento mítico, ¿verdad? Del mito al logos, recuerden aquel paso, ¿verdad? Fundamental, ¿no? De un mundo explicado por los dioses, ¿verdad? Que por cierto se parece bastante al mundo que estamos soportando hoy en Costa Rica, ¿verdad? Y esa proliferación tremenda de credos religiosos, ¿verdad? Que yo cuando tengo un tiempito me pongo a escuchar las prédicas, ¿verdad? Estos credos religiosos que sobran en la radio, ¿verdad? Por cierto, y en la televisión también. Y entonces en el fondo lo que plantean es que todo lo que pasa es culpa del ser humano, que es un pecador, que es un degenerado, que ha abandonado la palabra del Señor y que lo que está pagando, lo que está pasando acá, todas las tragedias que está pasando el pueblo, es producto de su propia culpa por no cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es volver a Dios y volver al redil, ¿verdad? Ser oveja. Y como Dios se manifiesta a través de los pastores y de los curas, pues entonces ser oveja de los pastores y de los curas, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasa con eso. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Derecho sagrado la pasión nos da. No olvidemos esa estrofa tan bonita, ¿verdad? Y ese
asombrarnos por la realidad, ya no creyendo que toda la realidad es manejada por los dioses y que el rayo es Zeus ahí lanzando sus dardos, ¿verdad? Energéticos ahí, ¿verdad? Y que el volcán, sus erupciones tienen explicaciones que luego llamaremos científicas, o luego se llamarán científicas, ¿verdad? Y no hay que sacrificar del volcán Rincón de la Vieja, ninguna vieja, ¿verdad? Ninguna virgen ahí para que se calme, o el volcán y las pues que está aquí la guardia detrás, ahí nomasito, ¿verdad? Sino que sencillamente hay que observarlo muy bien y estar preparado para ciclos naturales que se dan, o cuando no hay que rezarle a una diosa especial para que llueva, ¿verdad? Recuerdo un cura que me decía, convoqué una vez una romería para que lloviera y resulta que la gente llegó, ni siquiera llevaba paraguas, ¿verdad? Tenían tan poca fe que ni siquiera llevaban sombrillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a llover, verdad? Esas explicaciones mágicas ya fueron dando paso a explicaciones más científicas, más racionales, del mito a la razón. Y así nace el pensar filosófico entonces, en toda parte definitivamente, ¿no? Repito, como un proceso mediante el cual, gracias al trabajo esclavo, ¿verdad? Nunca olvidemos que en el fondo de todo está el trabajo, vale la redundancia, del trabajador, ¿verdad? Acabamos de celebrar el 1 de mayo, por cierto que fue, como decía Tobías, muy flojito, ¿verdad? Pero ahora podemos hablar un poquito de eso. El trabajador es fundamentalmente el motor del mundo, el trabajador es el que ha creado este mundo, ¿verdad? El que hace posible la existencia de este mundo, el que construye el futuro de este mundo y el que es dueño de este mundo, pero a base de mentiras, a base de manipulaciones, a base de falsedades, nos han hecho creer que el trabajo es lo más despreciable y por lo tanto el trabajador es clase baja, ¿verdad? Y la clase alta es la que vive parasitando al trabajador, ¿verdad? Disfrutando de todos los goces del mundo que el trabajador ha creado y construye todos los días. No olvidemos que el trabajador es el dueño del mundo en el que estamos y tiene todo el derecho de asumir ese papel de dueño de este mundo, definitivamente. No olvidemos eso. Bien, esa actitud tan bonita de sentir curiosidad por la realidad nos lleva a descubrir una situación que técnicamente en ¿cómo se llama? En filosofía se llama un problema epistemológico, un problema de conocimiento. Si queremos entender la verdadera realidad, debemos buscarla detrás de las apariencias. No olvidemos ese principio fundamental. Las apariencias engañan, ¿verdad? Bueno, esto se maneja cotidianamente, esta afirmación, pero no se pone en práctica. No nos dejemos llevar por las apariencias, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, planteo que ese es mi modo de pensar, que todo lo que voy a decir es responsabilidad mía, no es responsabilidad alternativa, ni de los contertulios y la contertulia, sino que es responsabilidad mía lo que voy a decir. Respeto profundamente lo que piensen las y los demás. Entonces, cuando abrimos las apariencias y buscamos lo que está detrás de las apariencias, descubrimos que en este mundo, por cierto, que yo en lugar de estar asustado por lo que estoy pasando, estoy feliz de todo lo que está pasando, por lo que está pasando, estoy feliz por todo lo que está pasando. Es decir, el sistema vigente en este momento en Costa Rica ya no soporta definitivamente seguir existiendo. Vamos a ver cuál es ese sistema. En este momento, sobre la faz de la Tierra, hay dos sistemas vigentes. El sistema capitalista neoliberal, que es el que soportábamos en Costa Rica, y del cual Rodrigo Arias no es más que un representante y un instrumento y un títere totalmente de los grandes ricos, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Un sistema capitalista que desde mi punto de vista, y lo repito todos los viernes que puedo hablar por acá, este sistema capitalista vigente es homicida, mata a la gente. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana, porque el crimen es la esencia misma del sistema capitalista neoliberal. Y con el único propósito de hacer plata, ¿verdad? De hacer dólares o euros, ¿verdad?
Si hay que matar a la gente, si hay que envenenarla, si hay que intoxicarla, si hay que prostituirla, si hay que incluso, y perdone la crueldad, destazar a un pobre niño para vender los órganos, ¿verdad? Se vende, se destaza al pobre niño para que los grandes ricos allá puedan resolver sus problemas de hígado, un trasplante de hígado, de riñones, una cosa así, ¿verdad? Entonces compran niños acá o secuestran niños por acá. Si hay que, repito, destruir al ser humano, si hay que sencillamente convertirlo en carne de cañón, ¿verdad? Para, gracias a la venta de armas y de municiones, obtener dinero, se convierte en carne de cañón. Los ucranianos están huyendo, un montón de ucranianos han salido huyendo porque se han dado cuenta de que los están usando de carne de cañón, ¿verdad? Para vender armas y vender balas. Un sistema entonces capitalista neoliberal que es homicida, que es ecocida, destruye la naturaleza, ¿verdad? Y por eso nos estamos consumiendo, ¿verdad? En este proceso de calentamiento global, de destrucción de la madre naturaleza. Destruyen la naturaleza para convertirla en dólares, ¿verdad? Con la minería de todo tipo, con la pesca irracional, con la pesca de arrastre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Destruyen la naturaleza con tal de hacer plata, ¿verdad? Nos intoxican cotidianamente, a Drew, que ha trabajado mucho tiempo en el campo, ¿verdad? Con pesticidas, agrotóxicos de todo tipo, ¿verdad? Que no se necesitan definitivamente para que la naturaleza nos satisfaga plenamente. Decía Gandhi, ¿verdad? Que la naturaleza es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, mas no nuestras ambiciones, ¿verdad? Y entonces no necesitamos ese montón de pesticidas raros. Pesticidas que van a producir un montón de alimentos totalmente intoxicados, que por cierto la mayoría de ellos se botan en los grandes almacenes capitalistas, ¿verdad? Se desperdicia un gran porcentaje de lo que se produce en el mundo, 40% más, se desperdicia todos los días, ¿verdad? Un sistema entonces que es homicida, que es ecocida, que es plutocrático, que es gobierno de los grandes ricos, ¿verdad? Y en Costa Rica, Rodrigo, el actual presidente, no más repito que un títere de esos grandes ricos, ya lo decía Duda, viene del fondo del Banco Mundial, ¿verdad? 30 años en Indonesia, desarrollando Indonesia y el pueblo indonesio estaba al tigre definitivamente, ¿verdad? Y ahora, recuerden que el señor Chávez Robles no cayó aquí de la nada, ¿verdad? Se le trajo Carlitos Alvarado, ¿verdad? Es que son la misma onda. Carlos se le trajo el ministro, lo promocionó un tiempo, luego aparentemente lo echó, ¿verdad? Pero nada más para propagandizarlo, ¿verdad? Y después aparece de candidato, ¿no? Entonces, un instrumento en manos de este sistema que es, repito, plutocrático, gobierno de los grandes ricos, cleptocrático, gobierno de los grandes ladrones, ¿verdad? Ya sabemos los robos que hacen constantemente con los arreglos a nuestras calles, ¿verdad? En nuestras carreteras, en nuestros puentes, con la fabricación, con la construcción de carreteras y de puentes que son de papel, ¿verdad? Que no sirven para nada, que al ratito están totalmente destruidos, ¿verdad? Y resulta que estas grandes compañías dedicadas a esos negocios se les comprueba todo tipo de chorizos y siguen recibiendo un montón de dinero porque ganan todas las licitaciones, ¿verdad? Entonces, plutocrático, cleptocrático, gobierno de los ricos, ¿verdad? Y además, insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Y una muestra de ello es Rodrigo Chávez, ¿verdad? Robles, el patriarca, ¿verdad? Que sale ahí definitivamente. Bueno, ese sistema que no es viable, el sistema capitalista neoliberal, homicida y ecocida, por dicha en este momento la humanidad está reaccionando y esa unipolaridad que en los últimos 20, 30, 40 años ha tenido, esa hegemonía que ha tenido el sistema capitalista neoliberal sobre la faz de la Tierra, está empezando a ser cuestionado por la humanidad más consciente. Por dicha la humanidad más consciente está despertando en el mundo, ¿no? Y entonces se está planteando en contraposición a un mundo unipolar manejado fundamentalmente por los grandes ricos de Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Y sus títeres aquí en América Latina, que por eso son cada día menos, está siendo cuestionado por el resto de la humanidad. Y entonces, ante un mundo unipolar, se está planteando un mundo multipolar
encabezado, por cierto, por China, y a mí en lo personal me cae muy bien China. Un pueblo laborioso, un pueblo que fue escupido, maltratado. En Costa Rica los trajeron para trabajar ahí en las zonas bananeras, ¿verdad? Y humillado, ninguneado totalmente, ¿verdad? Y resulta que a base de esfuerzo, a base de coraje, a base de disciplina, a base de solidaridad entre ellos, hoy en día se ha convertido en la potencia más grande del mundo, definitivamente, ¿no? Y además al gobierno chino no le interesa explotar a nadie, sencillamente ofrece comercio, ¿verdad? Respeta profundamente los sistemas políticos vigentes. Estados Unidos no me refiero al pueblo estadounidense, ¿verdad? Me refiero, repito, a la clase económicamente gobernante de Estados Unidos, de la cual Trump y Biden no son más que títeres también, ¿verdad? Está los grandes consorcios, los complejos militares, el complejo militar industrial, el complejo petrolero, el complejo del vicio, el complejo financiero, el complejo sionista, etcétera, etcétera, son los que manejan realmente Estados Unidos. Respeto profundamente al pueblo estadounidense. Y entonces, este sistema está siendo cuestionado. Este sistema, en lugar de ofrecer comercio libre, como ellos plantearon en algún momento, en vez de ofrecer comercio, ofrece represión, ofrece dictaduras, ofrece guerra por todo lado. Es el sistema que más guerras provoca en el mundo, por todo lado está provocando guerras, ¿verdad? En lugar de la paz y la solidaridad que plantea China y esa nueva forma de ver el mundo de la humanidad, que es un nuevo mundo más ecologista, más humanitarista y más demócrata participativo, en contraposición de ese otro mundo, repito, ecocida, homicida, etc. Mientras este mundo multipolar ofrece solidaridad, paz, comprensión, respeto, cariño, este otro ofrece guerra, definitivamente. Este capitalista neoliberal no tiene viabilidad en el mundo y en su pataleo final produce monstruos, como decía, ¿cómo se llama este filósofo italiano Gramsci, ¿verdad? Cuando un mundo está cayendo y otro va naciendo, en esa penumbra, ¿verdad? Aparecen monstruos, ¿no? Entonces aparecen monstruos como Milei, aparecen monstruos como Novoa, aparecen monstruos como Bukele, y aquí en Costa Rica nos está apareciendo un monstruito, ¿verdad? Bien, entonces, reitero, por dicha la gran mayoría de la humanidad, está echando el planeta, definitivamente está acorralando, ¿verdad? A ese sistema maldito que tenemos. América Latina es un territorio en disputa completamente. Con eso ya voy aterrizando. Es un territorio en disputa totalmente entre los dos sistemas propuestos, un sistema pro vida y un sistema pro muerte. Y entonces tenemos sistemas pro vida muy consolidados. Bueno, ahí está toda la maravilla que está haciendo Gustavo Petro en Colombia, Lula, en Cuba, ni para qué, ¿verdad? Un país ejemplar desde todo punto de vista. Venezuela, con toda la maldad que se le tira encima, ¿verdad? Está haciendo un montón de cosas maravillosas. En Bolivia, Luis Arce, ¿verdad? Un montón de cosas bonitas, etcétera, ¿verdad? En México, López Obrador, ¿verdad? Y entonces, vean qué interesante la situación de América Latina. Como Estados Unidos, me refiero a esa argollita, la han ido echando, los han ido echando el resto del mundo. Entonces ahora vuelven sus ojos al patio trasero, que es América Latina. Este patio trasero ofrece todo lo que la sociedad gringa necesita, ¿verdad? En América Latina hay de todo: minerales, agua, granos, de todo, carne, bovina, etcétera, ¿verdad? Hay de todo, obviamente toda la agricultura deliciosísima que hay por acá. Y entonces la argolla estadounidense se ha propuesto retomar la América Latina y echa mano a lo que venían planteando los compañeros, a la desesperación de algunos pueblos, ¿verdad? Entonces en Argentina aparece Milei, no por la obra de arte y gracia de no sé qué espíritu, sino, como dicen los argentinos, porque el pueblo argentino tiene bronca, ¿verdad? Argentina ha pasado su vida como un sistema capitalista
con reformitas, ¿verdad? Por ejemplo, las reformas peronistas. Pero resulta que estas reformas no cambian la estructura, nunca han cambiado la estructura económica argentina. Argentina ha sido gobernada siempre por los grandes capitalistas, ¿no? Perón era un reformista simplemente. Y el antiperonismo, pues es la derecha abierta, descarada. Entonces el pueblo ha sido víctima de ambas partes de alguna manera, ¿verdad? Porque nada ha cambiado en el fondo, ¿verdad? Aunque Perón hizo una serie de reformas, ¿verdad? Pero en el fondo todo quedó igual. Entonces este pueblo ya se bronqueó, se enojó, se chivió. Y entonces votemos por Milei, ¿verdad? A pesar de todas las loqueras que dice. Y en este momento Milei efectivamente si se vuelve a lanzar, vuelve a quedar, ¿verdad? Porque aún la gente no ha salido de la bronca. Además, los argentinos, y lo digo con todo respeto porque es un pueblo que quiero mucho, no se atreven a romper ese espejismo del peronismo, ¿verdad? Entonces, peronismo, antiperonismo. Y ahora que Milei está haciendo lo que eres, están esperando que el peronismo renazca. No, lo que tiene que haber en Argentina es la unidad del pueblo. Un gran frente amplio, popular argentino, ¿verdad? Antiperonista y antiperonistas, ¿verdad? Para decirlo en dos platos en este momento, anti-Milei y anti el peronismo tradicional. Una opción popular totalmente, que es también válida para Costa Rica. En Ecuador la misma situación. En El Salvador, pues ya sabemos lo que pasó con el Frente Faraón Martí, ¿verdad? Que tomó el poder y se convirtió en sencillamente reformista y entró en un montón de corruptelas. Y entonces Bukele, que fue alcalde de El Salvador por el Faraón Martí, resulta que sale el Faraón, funda su partido y entonces la gente por bronca en El Salvador, además de que meten el asunto de la criminalidad, la desatan a propósito, ¿verdad? La criminalidad desatada para que entonces venga a aparecer un Mesías, ¿verdad? Y como Bukele, que Mesías entre comillas, ¿verdad? Que va a salvar entonces a la población salvadoreña con seguridad, mete a la cárcel a todo el mundo indiscriminadamente, ¿verdad? Pacta con las pandillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces tiene un montón de gente ahí metida en la cárcel, la mitad de la cual es inocente totalmente. Pero bueno, y en Costa Rica sucede lo mismo, como ya lo venían planteando Duval y los compañeros, y el compañero Tobías. La gente vota por Chávez por el colerón que se tiene con la izquierda, que por favor debiese estar convocando a la unidad, resulta que se ha convertido en reformista totalmente, con el cuento del socialismo, la tica. Que ya sabemos la leche que da su situación, ¿verdad? Que es puro reformismo, ¿no? Y entonces la gente se enoja con todo lo que está pasando, vota por Chávez y ahora vuelve a votar por Chávez. Y aparece Chávez entonces dispuesto a destruir todas las instituciones, ¿verdad? Y a la gente le preocupa un pepino, a la gente lo que le preocupa es eh, pues que se mejore la situación económica, cosa que con Chávez tampoco va a suceder, ¿verdad? Obviamente. Y para terminar de mi parte, una pequeña revisión a algunos aspectos que hemos planteado de alguna manera. ¿Qué pasa con la economía costarricense? Que está en manos definitivamente del capitalismo nacional y transnacional y que pone a su servicio todo lo demás, la educación a su servicio, que privatiza todo lo que puede para convertirlo en negocio. Y por eso Chávez quiere privatizar el banco, por eso Chávez quiere privatizar la caja, por eso Chávez quiere privatizar todos los servicios públicos, la educación, por eso Chávez quiere privatizarlo todo, para convertirlo en negocio sencillamente de la argolla que lo manda, ¿verdad? Y ahí debemos estar muy atentos. Entonces, económicamente se da una situación muy terrible. El trabajo está socializado y las ganancias totalmente individualizadas. El trabajador trabaja 12 horas diarias u 8 horas diarias para que una argolla patronal, ahora muy transnacionalizada, que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Caso de Uber, por ejemplo, ¿verdad? Y para que esa argolla recoja plata y plata y plata mientras él recoge miseria y miseria y miseria. ¿Cuál es la solución? Socializar los medios de producción, reforma agraria, una reforma, bueno, recuperar la industria nacional, ¿verdad? Recordemos que, como bien señala Duval, a partir de, ¿cómo se llama? Los gobiernos de Luis Alberto, con el
PAES, ¿verdad? Se empieza definitivamente a mandar para el carajo los reformismos vigentes anteriormente, del cual a duda disfruté yo también, ¿verdad? Reformismos que si lo analizamos a fondo dejaba intacto el sistema capitalista vigente, nada más que muy inteligentemente se le daban limosnas al pueblo para que estuviésemos tranquilos, ¿verdad? Y entonces ya se establece en Costa Rica con la caída de la Unión Soviética, por cierto, el capitalismo neoliberal, sin fronteras para explotar a todo el mundo, ¿no? Y ya, se van eliminando entonces todos los reformismos y aparece en Costa Rica, repito, el poder supremo del capital. Entonces, la lucha que se debe dar es por socializar los medios de producción, la tierra, la industria, esos sectores primarios, la pesca que está tan abandonada y que está en manos de quienes se roban libremente las riquezas marinas nuestras, etc. Nacionalizar entonces los medios de producción para que el producto social también se socialice. En ese momento, repito, trabajo socializado, ganancias individualizadas. La lucha debe ser por trabajo socializado y ganancias socializadas también, en lo económico. En lo político, pues sabemos que lo que está manejándose es sencillamente plutocracia cleptocrática, ¿verdad? En lo social, cada vez más injusticia social de todo tipo, cada vez los servicios se van a privatizar más y más si no nos ponemos vivos, ¿verdad? Y una argolla chupando todo el esfuerzo del pueblo, repito. En vivienda, por ejemplo, recuerdo las famosas casas baratas, ¿verdad? Aquel programa tan bonito del Limbo, ¿verdad? Casa para todo el mundo. Y ahora no, ahora es la especulación inmobiliaria, ¿verdad? Terrible, ¿no? Eso no se puede soportar definitivamente. En lo social, la salud privatizada, golpean a la caja, golpean a esa caja que efectivamente Duval tiene toda la razón. Con su reforma garantizó la medicina preventiva, ¿verdad? Garantizó lo que somos de alguna manera, ¿no? Pero entonces pretenden privatizar todo eso, lo están logrando, ¿verdad? Arruinando todo eso. La educación es un instrumento en manos de los grandes y poderosos, por eso la ministra de Educación no hace nada, como dice todavía, ¿verdad? Y defiende a los educadores, y en ese sentido hago una crítica muy positiva al sindicalismo. El sindicalismo ha hecho muy poco por educar a sus afiliados, ¿verdad? Y entonces el educador vive también, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? En un mundo así como de mitos también, ¿no? Y entonces la educación no es educación, sino domesticación en este momento. Debemos plantear a la educación como un proceso que forma seres humanos analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas, solidarios definitivamente, pero no hay nada de eso en nuestra educación de momento. Tenemos que rescatarla totalmente. Entonces, en lo social, en lo cultural, pues ya sabemos que la cultura se convierte en un negocio, en una empresa nada más. Eso no puede ser. La cultura es la manifestación más pura del ser humano desde todo punto de vista, ¿no? Y lo ecológico, pues ya sabemos para dónde vamos definitivamente, ¿no? Sencillamente convertir las bellezas nuestras en una sociedad anónima, las bellezas nuestras en una fuente de explotación, sencillamente, ¿no? Y entonces van avanzando sobre los parques nacionales, van avanzando sobre las zonas protegidas, etcétera, ¿verdad? Con tal de tener una casa en un lugar donde tenga una muy linda panorámica del Valle Central, se vuelan los sitios protegidos, etcétera. Y entonces, a pesar de todo lo que estoy contando, estoy muy feliz porque ya estamos tocando fondo y el rebote es o nos unimos o nos hundimos, o despertamos o palmamos, o nos ponemos las pilas o nos echan a la basura sencillamente, ¿no? Y entonces creo que vamos reaccionando. Yo le tengo mucha fe a la juventud, sé que la juventud está tomando todo esto muy en serio. Muchos sectores jóvenes que aparentemente andan en otra onda, tienen muy claro porque es uno de los sectores más golpeados definitivamente por la crisis, ¿verdad? Y termino con la frase aquella, no sé si la dijo Lenin, ¿verdad? De que la revolución no empieza en el cráneo, sino en la panza, ¿verdad? Cuando las necesidades básicas, entendiendo por panza las necesidades básicas fundamentales, ¿verdad?
comida, casa, salud, educación, cultura, etcétera. Cuando las necesidades básicas no se cubren, cuando mi panza no tiene nada que comer, ni dónde descansar, ni tengo un salario adecuado, la panza le dice al cerebro, mire papito, despierte porque nos vamos a morir definitivamente. Y vamos a llegar a ese proceso por dicha, ¿no? En que las necesidades van a ser tales que tenemos que reaccionar o morir. Y creo que la opción es reaccionar. Y en el mundo, la gran mayoría del mundo cada día más está luchando por un mundo nuevo y lo único que tenemos que hacer es apuntarnos a esa sintonía. Y respecto a los medios de comunicación, termino con lo de siempre. Si queremos no conocer la realidad mundial ni la costarricense, escuchemos los noticieros tradicionales costarricenses, ¿verdad? Por dicha hay muchísimas opciones, ¿verdad? En internet, en el telefonito podemos buscar ahí un montón de opciones, ¿verdad? Aprieto un botoncito aquí, ¿verdad? En el teléfono y entonces hago clic y aparece Rusia Today, ¿verdad? Rusia Hoy. Aparece Página 12 de Argentina, Hispan TV de Irán, aparece el Mayadín de Líbano y esa zona, aparece Radio Habana Cuba, aparece Cuba Debate, aparece La Jornada de México, aparece 19 Digital de los hermanos nicaragüenses, aparece Resumen Latinoamericano, aparece Seminario Universidad, que recomiendo su devoción, aparece Surcos de Costa Rica, que también recomiendo su devoción, aparece El Viejo Topo, que es una página muy bonita, junto con Rebelión, aparece también Diarios Españoles de Izquierda, ojo, y nada más una revisioncita aquí, está toda la información. Entonces no hay que buscar nada y además aparece alternativas, ¿verdad? Que recomendamos su devoción. Pero bueno, discúlpenme, ya saben que cuando tomo el micrófono me emociono y solo les hago una última recomendación. No me hagan caso, investiguen, analicen, rebusquen más allá de las apariencias y encontrarán la realidad. Y esa realidad es que tenemos en este momento la gran misión de transformar el país y ayudarle a todo el resto de la humanidad, buena nota, a transformar el mundo, porque si no lo hacemos, desaparecemos como especie. Muchísimas gracias de mi parte. El sonido, el sonido, el sonido. El micrófono apagado lo tenés, Indira. Ya, ahora sí, veamos. Bueno, muchísimas gracias, don Luis, ¿verdad? Por su, por su disertación. Estaba yo, ¿verdad? Aquí tomando notas, pero viendo el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Digamos, para ampliar algunas ideas. Entonces yo les pediría amablemente, ¿verdad? A don Asdrúbal y a usted, ¿verdad? Que entonces hagan un pequeño así cierre, pero así de 2, 3 minutos, ¿verdad? Máximo, para entonces colocar el jingle y despedirnos, ¿verdad? Y agradecerle su presencia y ampliar algunas, ¿verdad? De estos planteamientos, ¿no? Posteriormente a nuestro programa, porque bueno, lamentablemente ya se nos acaba, ¿verdad? Entonces ya hay que ir como que cerrando. Entonces, bueno, don Asdrúbal y luego Luis Ángel coloca el jingle y bueno, muchísimas gracias. Mañana estamos en Radio Actual, ¿verdad? 107.1 FM en repetición y bueno, agradecemos a toda la audiencia. Adelante, don Asdrúbal. Muy bien, bueno, primero que todo agradecer a Luis Ángel y a usted, compañera, por haberme invitado y haber compartido aquí con el otro compañero esta actividad tan interesante que creo que nos ha dado mucho que pensar y más todavía quedaría que pensar bajo las condiciones en las que está la sociedad costarricense y que cada día pareciera que va peor, ¿verdad? Estamos viendo que cómo estamos a nivel de delincuencia, a nivel de desempleo, a nivel de pobreza, a nivel de salud. Vemos que cómo se han saturado los hospitales, ¿verdad? En estos días atrás prácticamente no había espacio
para los hospitales. Incluso mucha gente tuvo que ir a hospitales privados para poder recibir atención, que eso es lo que cierto sector de la sociedad quiere, ¿verdad? Que los hospitales privados pues sean los que reciban a los costarricenses para poder ganar dinero, igual que las instituciones privadas de educación. Entre más saturadas, menos estudiantes hayan en la educación pública, los centros privados pues se llenan de estudiantes que tienen que trabajar para poder pagar sus estudios. Entonces, es un beneficio doble, no solo porque las empresas privadas tienen mano de obra, sino también porque ese dinero que ganan en las empresas van directamente a las mismas empresas, ¿verdad? Entonces, es como un doble juego que beneficia al sector capitalista. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando. Antes, Luis Ángel hablaba de un movimiento popular que qué bueno sería, pero qué difícil, digamos, cuando la gente está pasando condiciones muy lamentables y a veces los partidos políticos los vuelven como clientes, compran las conciencias de esos sectores pobres de la sociedad. Ojalá pues exista un despertar del costarricense y ver en qué uno puede colaborar, ¿verdad? En ese despertar del pueblo costarricense y podamos verdaderamente generar un movimiento popular que pueda buscarle solución a tantos conflictos, que sí los tiene, digamos, sí tiene solución. Lo que pasa es que a veces quienes llegan al poder no quieren darle esa solución. Muchas gracias de nuevo y muy buenas noches y a todos los que estuvieron conectados en las redes sociales y en algunos otros medios de comunicación. Muchas gracias a Duel. Sí, para finalizar, por cierto que me voy a aprovechar de lo que Duel estaba planteando con respecto a este hecho de que nos obligan a ir a las entidades privadas. Vean la ironía. Resulta que golpean la educación para que la gente diga qué mal está la educación pública. Pero resulta que esa educación pública la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y en lugar nosotros y nosotros de organizarnos y exigirle al ministerio, dígase el gobierno, que nos dé la mejor educación posible, porque estamos gastando muchísima plata, me refiero a nivel de todo el pueblo, ¿verdad? Con nuestros impuestos, nos vamos a pagar doble el servicio en una entidad privada, ¿verdad? Es decir, seguimos pagando con nuestro impuesto la educación pública. En lugar de reclamarle a quienes manejan la educación pública mejor la educación, nos vamos a pagarle a la escuela privada. Entonces pagamos la educación pública y la educación privada. Lo mismo sucede con la salud. En lugar de hacer un gran movimiento, ¿verdad?, de afiliados a la caja, que somos todos los costarricenses de alguna manera, nos vamos a pagarle a la clínica bíblica, por decir algo, ¿verdad?, de Arias Sánchez y toda esa pandilla, ¿verdad?, un servicio que debiésemos estarle reclamando, con solo que el gobierno pague la deuda enorme que tiene con la caja, ya se balancearía toda la situación. Pero no, nos han manipulado tanto, nos han, perdonen en el término, atontado tanto, que pagamos la caja y nos vamos a pagar salud privada, ¿no? ¿Cómo es este asunto? No, en lugar de caer en esa trampa, ¿verdad?, exijámosle al gobierno una mejor educación pública, una mejor salud, todos los servicios entonces públicos que se optimicen al máximo, ¿verdad?, para no tener que caer jamás en esta trampa terrible de la empresa privada, definitivamente, ¿no? Que no le interesa curarnos, sino seguirnos explotando, ¿verdad? Entonces, difícilmente un empresario privado de la salud va a velar porque la medicina que da cure inmediatamente, ¿no? Sino que pone ahí un montón de procesos para seguirnos explotando. No caigamos en eso, exijamos. Recuerden que los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan. Y termino haciendo un llamado a las gentes progresistas de Costa Rica, ¿verdad?, para que constituyamos un gran frente amplio popular costarricense, ¿verdad?, que sea lógicamente anticapitalista, que sea que sea humanitarista,
ecologista y realmente demócrata participativo. Muchísimas gracias, Indira, muchísimas gracias a Drúbal y muchísimas gracias a Don Tobías, que nos va escuchando ahí en el... y una mención muy especial para nuestra compañerita que hoy desgraciadamente no está con nosotros, no pudo estar, la compañera Michelle Rojas Mora, ¿verdad? Que hoy no nos pudo acompañar, tenía toda la buena voluntad, pero salió un problemita de salud y deseamos de todo corazón que se recupere lo más pronto posible. Gracias, Indira y Aduel y Tobías y Michelle. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas.